lo que es histórico en relación a cómo evoluciona la tasa de hospitalización en los niños tiene que ver con la siguiente, por favor, con el tema de cuando circula el virus sincicial, que todos los años puede circular en un momento distinto. De hecho, el año pasado, si ustedes recuerdan, se adelantó mucho. Este año, en cambio, apareció después de la influenza y ahora estamos como en el pic de virus sincicial y con tasas de hospitalización bastante bajas, lo que de alguna forma redunda en que ha sido una buena inversión. Y también se ha reducido el uso de las licencias médicas por enfermedad grave menor de un año. Que no aparecía la estadística del 20 y del 21 respecto del virus incisional. Sí, porque el 20 y el 21 prácticamente no circuló por la pandemia, donde estuvo todo cerrado, y justamente ese fue uno de los problemas que llevó al acúmulo de susceptibles, que en el fondo produjo explosiones de casos en todo el mundo. Una vez que se terminaron las cuarentenas, se produjo un aumento. Y bueno, y este comportamiento inusual que ha significado también la entrada del COVID, del SARS-CoV-2, del virus, en todo el resto de la epidemiología de los virus respiratorios. Y Una finalmente, consulta, ¿sí? complementando, señor presidente, por su intermedio, si podía circular el COVID, ¿por qué no podía circular el virus sincicial? Muchísimas gracias, señor presidente. Ministra, adelante. Sí, muchas gracias. Son cohortes nuevas, diputados, de niños que se van incorporando a la vida y la enfermedad es más grave en los niños recién nacidos. Entonces estos niños, los que tuvimos el brote el año pasado, no existían durante la pandemia. Sí, pero no estaban vivos los que se formaron el año pasado, no estuvieron vivos antes porque eran recién nacidos los que tuvimos cuadros graves. Sí, lo que pasa es que es menos transmisible el virus sincicial y normalmente lo que uno ve desde el punto de vista técnico, ve lo grave que significa el cuadro en los niños pequeños y también en los adultos mayores. Los adultos mayores, como usted sabe, estuvieron en una condición de mayor restricción, por lo tanto en ellos hubo mayor probabilidad de que se cuidaran con un virus que es menos transmisible que lo que ocurrió finalmente como siguió evolucionando el COVID a través de la pandemia. Es un virus que encuentra a toda la población susceptible, a diferencia del virus sincicial que está endémico, y las epidemias se producen cuando existe una proporción importante de personas que nunca han tenido contacto con el virus, cosa que no ocurría con el sincicial, pero sí con COVID, donde toda la población era susceptible, y eso es lo que produce en el fondo la pandemia. Lo mismo que produciría, por ejemplo, si cambiara el virus de influenza, tendríamos inmediatamente una pandemia, porque estaríamos todos susceptibles. Okay. Señor presidente, vi la gráfica de la prevalencia de la influenza, pero no vi la gráfica de la prevalencia del COVID en este momento. En ese sentido, sería interesante saber cómo está la situación en esa materia y si después de 2 años, efectivamente, una vacuna que fue diseñada para una versión muy anterior del COVID todavía tiene sentido ser aplicada o seguir siendo comprada. Esa sería una consulta, señor presidente. La segunda consulta es más bien de índole personal. Usted sabrá que yo tengo una guaguita chica, 1 año 2. Cuando yo era chico, nosotros nos ponían hasta 8 vacunas. Hoy en día estamos en 32. Y mi consulta al ministerio es si han hecho un seguimiento respecto de cuál es el efecto cumulativo de 32 vacunas distintas en niños pequeños, porque yo entiendo que cada vacuna es testeada individualmente, pero no necesariamente en conjunto con todo el resto. Y de hecho, si notamos, hay hay un grupo de control en Estados Unidos, ustedes lo conocen, los Amish, ¿no?, que normalmente rechazan la vacunación, tienen un nivel de autismo mucho menor que la población general, aumentado de 1 en 200 y tantos, los niños que tenían un fenómeno de autismo, a 1 en 32, desde 1990. Hay gente, yo no, que plantea que esto podría tener alguna relación con el aumento de dosis que le están dando a los menores. La pregunta es si el ministerio ha seguido su propia medicación, la que le están entregando a los niños, cuál es el efecto positivo, cuáles podrían ser eventuales efectos negativos de lo que es una acumulación de vacunas. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Okay, gracias. Sí, las cifras que expuse con respecto a las vacunas de influenza y COVID no reflejan la prevalencia de estas enfermedades,
que tampoco se expresan de esa manera con prevalencia, sino que es la incidencia de casos nuevos, pero lo que está expresado aquí en la presentación es la cobertura, es decir, de toda la población objetiva, cuántos han recibido la protección inmunológica con respecto a esa enfermedad en particular. Y esa es la cifra del 81,6%, quiere decir que entonces para esta fecha de corte, el 81,6% de la población objetivo del grupo de la vacuna influenza había recibido su dosis contra la influenza, así como el 30% de los adultos, personas mayores de 60 años, que son el grupo objetivo priorizado para COVID-19, el 30% había recibido su vacuna por COVID-19, lo que es una cobertura superior a lo que se observa en la misma estrategia a nivel internacional. El COVID-19, al igual que la influenza y otros virus respiratorios, va mutando efectivamente a lo largo del tiempo, y así lo hemos observado en el caso del COVID-19, y es por eso que la vacuna también se actualiza. Eso quiere decir que la vacuna que administramos hoy día contra el COVID-19 no es la misma vacuna que se administraba al inicio cuando comenzó la pandemia. De hecho, ya vamos en la tercera versión de la vacuna. Comenzamos con la vacuna monovalente, quiere decir que protegía contra una cepa, la cepa ancestral o Wuhan, que luego fue reformulada a la vacuna bivalente, quiere decir que protegía contra 2 cepas, eso es los bivalentes, que incluía la cepa ancestral, pero también sumaba a Omicron, que fue el viraje inicial importante que se observó en COVID-19, y luego se actualizó a una nueva vacuna monovalente que protege contra la cepa XBB 1.5, y así va a seguir actualizándose, como también lo hace anualmente la vacuna de influenza. No es... esto pudiese no virar el virus y por ende mantenerse la misma vacuna, pero eso es improbable. En general, sí, efectivamente se van actualizando las vacunas. Para eso, por su intermedio, aclarar que efectivamente no es la misma vacuna, y es por eso que es importante mantener las estrategias de inmunización, porque estamos constantemente entre un virus que no es completamente igual que el de la inmunización inicial. Con respecto a los efectos adversos supuestamente atribuibles a la inmunización, quiero solo acá, para no extenderme en el punto, aclarar que existe de forma permanente un sistema de farmacovigilancia que se coordina con el Instituto de Salud Pública, donde se hace una notificación de cualquier efecto supuestamente atribuible a la inmunización, y en los casos, aquellos que son notificados se clasifican según su nivel de gravedad, porque la mayoría son leves, es decir, puede generar una cierta hinchazón local por un tiempo que luego disminuye a lo par de días, y también hay algunos que pueden ser de mayor gravedad. Aquellos que son de mayor gravedad se conforma un grupo experto que revisa cuál es la potencial causalidad entre la inmunización y los efectos adversos que se han visto en la salud, para poder ver si es que hay causalidad o sencillamente una concurrencia de 2 hechos al mismo tiempo. Es decir, este es un sistema que funciona permanentemente en nuestro país para justamente poder pesquisar si es que ocurriese algún evento adverso a la inmunización, y eso también es algo que está disponible, públicamente disponible y actualizado frecuentemente en la página del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Cuántas dosis de la nueva versión adquirieron? ¿Y cuántas veces muta el virus? ¿Una vez al año? Muchísimas gracias, señor presidente. Podemos entregar el detalle de todas las dosis que hemos adquirido, porque efectivamente es distinto en cada una de los 3 tipos que yo le describía, y la mutación del virus puede variar una vez al año o más de una vez al año. Eso no es algo que uno pueda predecir, porque los virus no se comportan siempre de la misma manera. Pero es por eso que se hace la vigilancia genómica constante, para poder identificar cuando existe una variación importante del virus que justifique, por ende, una elaboración de una vacuna con una formulación distinta. Pero como le decía, esto no puede ser predecido si es que va a mutar anualmente, más de una vez al año, o eventualmente si es que llega a circular la misma cepa al año siguiente.